¿Alguna vez se han detenido a pensar profundamente en el perdón? ¿Qué es el verdadero perdón? ¿Es simplemente olvidar lo sucedido, o es acaso cubrir las heridas para no verlas? Hoy, en la oración diaria, el capítulo 50 del Génesis nos regala una de las visiones más hermosas y profundas sobre este tema. A través de la figura de José, aprendemos cómo, dentro de la providencia divina, incluso los planes malvados de los hombres pueden transformarse en bendición. La actitud de José hacia los hermanos que lo traicionaron y lo vendieron como esclavo es una lección viva para nosotros hoy, enseñándonos cómo perdonar, cómo reconciliarnos y cómo confiar en los planes de Dios en este mundo tan complicado. Escuchemos ahora juntos la palabra de Dios del libro del Génesis. José se arrojó sobre el rostro de su padre, lloró sobre él y lo besó. Luego, José ordenó a sus servidores médicos que embalsamaran a su padre. Y los médicos embalsamaron a Israel. Cumplieron los 40 días, porque ese es el tiempo que dura el embalsamamiento. Y los egipcios lo lloraron durante 70 días. Pasados los días de luto, José habló a la casa del faraón diciendo: si he hallado gracia ante sus ojos, les ruego que hablen a oídos del faraón y le digan: mi padre me hizo jurar, diciendo: he aquí, yo voy a morir. En el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ahora pues, permítanme subir a sepultar a mi padre, y regresaré. Y el faraón respondió: sube y sepulta a tu padre, como él te hizo jurar. Entonces José subió a sepultar a su padre. Y con él subieron todos los servidores del faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto, así como toda la casa de José, sus hermanos y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén a sus niños, sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y el cortejo era muy grande. Llegaron a la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y allí hicieron un duelo muy grande y solemne. Y José guardó 7 días de luto por su padre. Al ver los habitantes de la tierra, los cananeos, el duelo en la era de Atad, dijeron: este es un duelo muy grande de los egipcios. Por eso llamaron al lugar Abel Mizrayim, que está al otro lado del Jordán. Sus hijos hicieron con él tal como les había mandado. Pues sus hijos lo llevaron a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, frente a Mamre, la cual Abraham había comprado junto con el campo a Efrón elitita, para posesión de sepultura. Después de sepultar a su padre, José regresó a Egipto, él, sus hermanos y todos los que habían subido con él. Al ver los hermanos de José que su padre había muerto, dijeron: quizá José nos guarde rencor y nos devuelva todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron un mensaje a José, diciendo: tu padre mandó antes de su muerte, así dirán a José: te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque te trataron mal. Y ahora, te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras le hablaban. Entonces sus hermanos vinieron también, se postraron delante de él y dijeron: he aquí, somos tus esclavos. Pero José les dijo: no tengan miedo. ¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, mantener con vida a un pueblo numeroso. Así que no teman, yo los sustentaré a ustedes y a sus hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Vio José la tercera generación de los hijos de Efraín. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, nacieron sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, pero Dios ciertamente los visitará y los hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. Luego José hizo jurar a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente los visitará, y ustedes harán subir mis huesos de aquí. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y lo pusieron en un ataúd en Egipto. Esta es palabra de Dios. Queridos hermanos y hermanas, la lectura que acabamos de escuchar no es simplemente la historia de una familia antigua. Es un espejo de nuestras propias vidas. Habla de traición y perdón, de heridas y sanación, y de esa confianza profunda en la providencia de Dios que tanto necesitamos. Primero, pensemos en la muerte y el funeral de Jacob.
Qué imagen tan humana la de José llorando sobre el rostro de su padre. Él era el gobernador de Egipto, un hombre poderoso, pero en ese momento era simplemente un hijo que había perdido a su papá. Los 70 días de duelo y la gran procesión fúnebre nos muestran que José nunca olvidó sus raíces. Por más alto que hubiera llegado, por mucho éxito que tuviera en el mundo, seguía siendo hijo de Jacob, descendiente de Abraham e Isaac. Aquí aprendemos una lección valiosa. Nuestra identidad no depende de dónde estamos o de qué hemos logrado, sino de a quién pertenecemos. José vivía en Egipto, pero su corazón siempre miraba hacia la tierra prometida. Nosotros también vivimos en este mundo, pero nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo. No debemos dejar que los valores del mundo definan quiénes somos, sino mantener firme nuestra identidad como hijos de Dios. Pero la parte más impactante de este pasaje es el diálogo entre los hermanos y José. Al morir Jacob, el miedo se apodera de los hermanos. Pensaron que, sin la protección del padre, José finalmente se vengaría. Su miedo es comprensible. Ellos le habían hecho algo terrible en el pasado, lo tiraron a un pozo y lo vendieron como esclavo. La culpa lo seguía carcomiendo incluso décadas después. Aquí vemos la naturaleza del pecado. El pecado no termina con el acto. Siembra semillas de miedo en el corazón. Una culpa no perdonada y una relación no sanada nos mantienen ansiosos, convirtiendo nuestro presente en prisionero del pasado. Aunque creían haberse reconciliado, en el fondo de su corazón seguían teniendo miedo. Pero miren la reacción de José. Cuando le enviaron el mensaje y se postraron ante él, José lloró. ¿Por qué lloró? No fue por coraje. Le dolía el corazón al ver que sus hermanos todavía le tenían miedo, que todavía no podían creer en su perdón sincero. El verdadero perdón es así. Entiende y abraza incluso el miedo del otro. Escuchen las palabras de José, no tengan miedo. ¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios? ¡Qué confesión tan humilde! José reconoce que no tiene autoridad para juzgar. No se pone en el trono de Dios. La venganza es de Dios, y el perdón es algo que aprendemos de Él. Y luego viene el mensaje central que atraviesa todo el libro del Génesis. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para salvar la vida de mucha gente. Esta es la divina providencia. Dios utiliza incluso los planes malvados de los hombres para cumplir sus propósitos bondadosos. Lo que hicieron los hermanos fue un acto malvado, sin duda. Pero Dios usó ese mismo acto para realizar su plan. Si José no hubiera ido a Egipto, la familia de Jacob no habría sobrevivido a la hambruna. Dios respeta la libertad humana, pero es tan grande que incluye las consecuencias de esa libertad dentro de su plan de salvación. Esto es un gran consuelo para nosotros. En nuestra vida también pasan cosas que no entendemos. A veces sufrimos injusticias, traiciones o situaciones dolorosas. Y le preguntamos a Dios, ¿por qué pasa esto? ¿Dónde estás? La historia de José nos responde, aunque ahora no lo entiendas, confía en que Dios puede transformar todo para bien. José no solo perdonó a sus hermanos de palabra, prometió cuidarlos. Les dijo, yo los sustentaré a ustedes y a sus hijos. El verdadero perdón no es solo dejar de vengarse. El verdadero perdón busca activamente el bien del otro, cuida sus necesidades. Eso es lo que Jesús nos pide cuando nos dice que amemos a nuestros enemigos. Finalmente, la lectura nos lleva al último momento de José. Vivió 110 años y vio crecer a sus nietos y bisnietos, una gran bendición familiar. Pero fíjense en sus últimas palabras. Antes de morir, les dice, Dios ciertamente los visitará y los hará subir de esta tierra. José creyó en la promesa de Dios hasta su último suspiro. Sabía que él no vería esa promesa cumplirse en vida, pero la confesó con fe, y les hizo jurar, cuando Dios los visite, lleven mis huesos de aquí. Esto no era un simple deseo funerario, era un acto de fe. Aunque muera en Egipto, mis huesos pertenecen a la tierra prometida. Y así fue. Siglos después, cuando Moisés sacó al pueblo de Israel, se llevaron los huesos de José. Su fe fue un testimonio para las generaciones futuras. Queridos amigos, ¿qué nos enseña esto hoy? Primero, debemos confiar en la providencia de Dios. Aunque ahora no entiendan lo que está pasando,
Dios puede sacar bien del mal. El sufrimiento de José salvó vidas. Sus dificultades también pueden ser usadas por Dios para algo más grande. Segundo, debemos perdonar de verdad. El perdón de José se demostró con hechos. Alimentó y cuidó a su familia. El perdón no es olvidar el pasado, es no dejar que el pasado nos ate, para poder caminar hacia el futuro. Tercero, debemos vivir con fe. José murió confiando en una promesa que no vio. Nosotros también caminamos por fe, confiando en que Dios es fiel y cumple su palabra. El Génesis termina con una muerte, pero anuncia un nuevo comienzo. Los huesos de José se quedaron en Egipto, pero su fe siguió viva, guiando al pueblo hacia el Éxodo, y finalmente, apuntando hacia nuestra salvación en Jesucristo. Vamos ahora a orar. Dios Padre de amor y misericordia, hoy te damos gracias porque a través de la historia de José nos has mostrado tu providencia y el verdadero significado del perdón. En nuestras vidas suceden muchas cosas que no entendemos, pero creemos que tú puedes encaminar todo para bien. Señor, cuando seamos heridos, danos un corazón como el de José para poder perdonar. Cuando hayamos lastimado a alguien, danos el valor para arrepentirnos sinceramente y buscar la reconciliación. Ayúdanos a no perder nuestra identidad como ciudadanos de tu reino mientras vivimos en este mundo, y permítenos confiar en tus promesas hasta el último momento. Padre, creemos que tu mano está sobre nuestras vidas. Aunque a veces no la veamos, confiamos en que nos guías por el buen camino. Nuestro dolor y nuestra alegría están en tus manos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos y hermanas, al volver hoy a sus hogares y a sus ocupaciones, recuerden una cosa. En medio de esa dificultad, de ese dolor o de esa situación confusa que están viviendo, Dios está trabajando. Cuando José estaba en el pozo, cuando fue vendido, cuando estuvo en la cárcel, no podía ver el plan de Dios. Pero al final pudo decir, Dios lo encaminó para bien. ¿Hay alguien a quien les cueste perdonar? Recuerden hoy a José y den el primer paso. El perdón no es un regalo para el otro, es la llave que abre su propia celda y los libera del pasado. ¿Tienen dudas sobre el plan de Dios? Recuerden la fe de José. Confiemos aunque no veamos. Esta semana, los invito a buscar las huellas de la providencia de Dios en su vida. Miren hacia atrás y vean cómo Dios los ha cuidado en los momentos difíciles. Y confíen en que Él sigue cuidándolos hoy. Que el Señor esté con ustedes, los bendiga y les dé su paz. Que tengan un día victorioso en el amor de Dios. Bendiciones. Amén.